Si tú crees que no cumplir con tu palabra no tiene consecuencias en tu vida, hay una historia que quiero compartirte. Es una historia de un hombre llamado Robert, un hombre que quebrantaba su arma más valiosa como hombre, su palabra. Vivía atrapado en un torbellino de promesas incumplidas y desilusiones. La historia nos lleva a un hombre de negocios, llamado Robert, que vivía en un mundo frenético de promesas incumplidas. Siempre estaba ocupado, siempre apurado, y siempre prometía más de lo que podía cumplir. Robert era conocido por ser un hombre de hacer promesas vacías, promesas que a menudo se quedaban en el olvido en medio del caos de su vida. Sus amigos, familiares y colegas comenzaron a perder la confianza que depositaron en él. A medida que las promesas incumplidas de Robert iban en aumento, sus relaciones se comenzaron a desmoronar. La confianza, una vez sólida, se erosionaba y daba paso a la desilusión y la decepción. Un día, Robert se encontró en una crisis personal. Una promesa importante, hecha a su mejor amigo en un momento de necesidad, había quedado sin cumplir. Su amigo se sintió traicionado y la amistad se tambaleó al borde del abismo. En medio de la tormenta de su vida, Robert se retiró y comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Se dio cuenta de que había perdido su palabra, que su compromiso ya no tenía valor. Fue entonces cuando Robert tocó fondo en sí. Se preguntaba cómo podía cambiar su estilo de vida, de incumplir su palabra. Dentro de la búsqueda a sus respuestas, descubrió el estoicismo, una filosofía que prometía guiarlo hacia una vida de autenticidad y cumplimiento de la palabra. Se sumergió en las enseñanzas de los antiguos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Robert adoptó los pilares del estoicismo: sabiduría, autodisciplina, justicia, paciencia, perseverancia, ataraxia y empatía. Aprendió a elegir sus palabras y promesas con sabiduría, a mantener su palabra con valentía y a comprender las expectativas de los demás con empatía. Con el tiempo, Robert comenzó a reconstruir las relaciones dañadas por el hecho de que se había vuelto un hombre sin palabra. Sus amigos y colegas vieron el cambio en él y comenzaron a confiar nuevamente en su palabra. La autenticidad y el compromiso se convirtieron en su marca distintiva. En el mundo moderno, los hombres parecen haber perdido ese poder. La mayoría solo hablan y no ven que su palabra tiene un peso en quien las escuchan. Ahora bien, todos deseamos ser hombres y mujeres de palabra, pero a veces caemos en trampas que debemos evitar. Descubramos juntos las 7 trampas en las que todo el mundo cae y cómo el estoicismo puede ayudarnos a evitar caer en ellas. Comenzaremos este viaje explorando la primera trampa que la mayoría comete: prometer sin reflexionar. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Alguien te pide un favor y sin pensar dices, sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias de prometer sin pensar? En un mundo cada vez más agitado y con prisas, es fácil comprometerse sin pensar en las consecuencias que conlleva poner tu palabra en una promesa. Imagina esto. Tienes un amigo que te pide ayuda con un proyecto y sin dudarlo, aceptas. Pero poco después te das cuenta de que has prometido más de lo que puedes cumplir y comienzas a tener ese peso de culpa dentro de ti por no poder hacer lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Te suena familiar? Prometer sin reflexionar puede llevar a una vida llena de compromisos vacíos y estrés constante. Las consecuencias de prometer sin haber reflexionado al respecto pueden ser devastadoras. Puedes acabar sobrecargado de compromisos, incapaz de cumplir tus palabras, y lo que es peor, puedes dañar relaciones y perder la confianza de los demás. Aquí es donde los estoicos nos brindan una valiosa lección. Séneca, un filósofo estoico, nos recordó: la vida es como un escenario, y la mayoría de la gente actúa sin ensayo. En esta analogía, el ensayo se convierte en un recordatorio de la importancia de la reflexión, la planificación y la toma de decisiones conscientes. A menudo, nos dejamos llevar por las expectativas de los demás, por las emociones del momento o por las presiones sociales. Cuando actuamos en el escenario de la vida sin ensayo, corremos el riesgo de cometer errores, de incumplir nuestras promesas y, lo que es más importante, de alejarnos de la autenticidad. Los estoicos, como Séneca, nos instan a ser protagonistas conscientes en esta gran obra teatral que es la vida. Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de decir sí cuando estamos seguros de poder cumplir, y no cuando no lo estamos.
Este enfoque nos permite ser auténticos y confiables en nuestras promesas, una cualidad valiosa en una sociedad donde las palabras a menudo se desvanecen. La sabiduría estoica nos anima a actuar con conciencia. Antes de prometer, tómate un momento para reflexionar en la vialidad de la promesa que estás por realizar. Pregúntate a ti mismo si tienes el tiempo, los recursos y la voluntad real de cumplir a tu palabra. La reflexión te ayudará a comprometerte con autenticidad y significado. Recuerda, el compromiso no es un acto automático, sino una elección consciente. Al comprometerte sabiamente, te alejas de la trampa de prometer sin reflexionar. La segunda trampa de la que debemos evitar caer es incumplir promesas. Romper una promesa mina la confianza y daña las relaciones. ¿Has sido testigo de cómo alguien rompe una promesa y el efecto que tiene? Los estoicos nos enseñan que el cumplimiento de la palabra es un compromiso sagrado. Cuando hacemos una promesa, establecemos una conexión con la otra persona. Incumplirla no solo rompe esa conexión, sino que también deja cicatrices en la confianza de la otra persona. Imagina lo siguiente: le hiciste una promesa de asistir a un evento importante para tu mejor amigo, y como no tienes palabra, faltas a ese evento. Hazte la siguiente pregunta: ¿esa persona te tendrá la misma confianza que antes? Te daré otro ejemplo. Le prometes a tu pareja que el próximo mes le comprarás ese teléfono que siempre quiso. Ahora tu pareja tiene una expectativa de ti. El tiempo transcurre y pasó el mes, y otra vez no cumpliste con lo que dijiste que realizarías. Este último ejemplo expresa perfectamente de que cuando prometemos o acordamos hacer algo, generamos expectativas o ilusiones en la otra persona, y el hecho de no cumplir con lo que dices, a final de cuentas, solo termina decepcionado a la otra persona y empieza a perder esa confianza en ti. Como Epicteto, uno de los antiguos estoicos, nos recordaba: la palabra es la manifestación de la voluntad. Cada vez que rompemos una promesa, mostramos debilidad de voluntad y falta de carácter. Incluso si no nos damos cuenta, incumplir promesas puede convertirse en un patrón de comportamiento en nuestras vidas. No solo afecta a las personas que nos rodean, sino que también nos afecta desde adentro. Las consecuencias del incumplimiento de promesas son profundas. Puede llevar a la pérdida de amistades, relaciones rotas y oportunidades perdidas. Pero quizás la consecuencia más subestimada es su impacto en nuestra autoestima y percepción de nosotros mismos. Cuando no cumplimos nuestras promesas, comenzamos a dudar de nuestra propia valía y capacidad. El estoicismo nos enseña que la integridad es un pilar fundamental en la construcción de una vida significativa. Cumplir nuestras promesas no solo refuerza nuestra integridad, sino que también fortalece nuestra autoimagen y autoestima. Así que, no subestimes las profundas consecuencias del incumplimiento de promesas. Cada promesa rota deja una marca en tu vida y en las vidas de aquellos a quienes afectas. Los estoicos nos instan a ser hombres y mujeres de palabra sólida. Cumplir nuestras promesas es un acto de integridad y fortaleza. En lugar de romper una promesa, busca formas de cumplirla o comunica honestamente si no puedes hacerlo. Cuando cumplimos nuestras promesas, construimos relaciones sólidas y confiables. Mantenemos la confianza de quienes nos rodean y demostramos carácter y determinación. Uno de los errores más comunes que comete la gente constantemente en nuestra búsqueda de ser hombres y mujeres de palabra es hacer promesas vacías. Esto implica poner tu palabra en algo sin tener la más mínima intención de cumplirlo. Hagamos una pausa para poner nuestra mente sobre esto. ¿Alguna vez te has visto en una situación en la que prometiste algo solo para salir de algún apuro, ganar una sonrisa de los demás o evitar estar en un conflicto? Tras esa victoria momentánea, lo que ha sucedido es que hemos comprometido nuestra integridad y el valor de nuestras palabras, por ende también nuestra credibilidad. Los estoicos nos ofrecen una valiosa lección en este punto. Como dijo Epicteto, prometer no significa dar algo a alguien, sino dar nuestra palabra de que lo daremos. Hacer promesas vacías mina nuestra confianza en nosotros mismos y en los demás. Nos convierte en personas cuyas palabras carecen de valor real y en consecuencia de nuestras acciones. Las consecuencias de hacer promesas vacías pueden ser profundas. Dañan las relaciones que creamos, erosionan la confianza en nosotros y finalmente nos alejan de la autenticidad que buscamos.
Los estoicos nos recuerdan una antigua sabiduría: promete solo lo que puedas entregar. Esto se alinea con el principio estoico de la honestidad y la autenticidad en nuestras palabras y acciones. Los estoicos nos ofrecen principios para superar la trampa de hacer promesas vacías. El primero es la autenticidad. El principio de la autenticidad es un pilar esencial en nuestro camino hacia el arte de ser hombres y mujeres de palabra y credibilidad. La autenticidad, como nos enseñan los estoicos, implica ser genuino en nuestras palabras y acciones, alineando lo que decimos con lo que realmente somos. Ser auténtico es un acto de valentía, porque nos obliga a mostrarnos ante los demás tal como somos, sin máscaras ni disfraces. Es el compromiso de ser fiel a uno mismo en todas las circunstancias. Los estoicos nos recuerdan la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Como Epicteto sabiamente una vez expresó, primero promete, y si después te das cuenta de que es correcto, entonces actúa de acuerdo con ello. La autenticidad nos libera de la hipocresía y la incoherencia. Nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores, sin comprometer nuestra integridad. La autenticidad también se ve reflejada en nuestra capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. No tememos expresar nuestras intenciones y emociones reales. Esto implica a veces decir no ante favores que nos piden los demás, si lo que nos piden no va de acuerdo a nuestros valores y principios. Un hombre auténtico no promete lo que no puede cumplir, y cuando promete, lo hace con sinceridad y determinación. Este compromiso genuino construye la confianza en nuestras relaciones. Ser auténtico requiere autoconciencia y autoaceptación. Aprender a conocernos a nosotros mismos y aceptar nuestras imperfecciones es un proceso fundamental. Los estoicos nos instan a trabajar en nuestra virtud y carácter, y la autenticidad es una manifestación de esta virtud. La autenticidad nos permite ser hombres y mujeres de palabra sólida y confiable. El principio de la autenticidad es un faro en nuestro viaje hacia el arte de tener palabra. Nos guía hacia la coherencia entre lo que decimos y lo que somos. La honestidad es otro valor fundamental en el estoicismo y en la construcción de una palabra sólida y confiable. A través del principio de la honestidad, los estoicos nos guían hacia la autenticidad en nuestras palabras y acciones. El antiguo filósofo estoico Epicteto dijo una vez: primero prométete a ti mismo, y si no cumples esa promesa te estás perjudicando a ti mismo. Este principio estoico resalta la importancia de la autorreflexión y la promesa personal. Antes de que prometas algo a otro, prométete a ti mismo que serás honesto y auténtico en tus palabras y acciones. Los estoicos nos enseñan que la honestidad no solo implica decir la verdad a los demás, sino también a nosotros mismos. Ser honesto contigo mismo es el primer paso para construir una palabra sólida. Cumplir nuestras promesas con honor, autenticidad y honestidad nos convierte en hombres y mujeres de palabra sólida y confiable. Y, como enseñan los estoicos, esa es una base esencial para construir relaciones sólidas y duraderas. Dime, ¿recuerdas las veces que prometiste por presión y salir de una situación difícil? La cuarta trampa que debemos evitar es prometer por presión. Todos hemos estado en situaciones en las que nos sentimos presionados para hacer promesas, ya sea por la insistencia de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Los antiguos estoicos nos enseñan que ceder a la presión social o emocional puede llevar a promesas que no deseamos cumplir o que no van con base a nuestros principios y valores. Estas promesas pueden socavar nuestra integridad y nuestra autenticidad. Como Epicteto el estoico solía decir: primero di a ti mismo lo que serás y luego haz lo que debas. La frase de Epicteto nos guía hacia una reflexión profunda sobre la autenticidad y la integridad en nuestras acciones y promesas. En esencia, esta cita nos insta a definir nuestros valores y principios antes de comprometernos con cualquier acción o promesa. Cuando aplicamos este principio en el contexto de hacer promesas, nos damos cuenta de la importancia de ser conscientes de quiénes somos y qué valoramos. Antes de prometer algo por presiones externas, debemos sopesar si esa promesa se alinea con nuestros valores más profundos. Si no lo hace, comprometerse con esa promesa puede llevarnos por un camino de incongruencia y falta de autenticidad. La verdadera sabiduría, como nos enseña Epicteto, radica en conocer nuestras propias limitaciones y no prometer más allá de lo que estamos dispuestos o capacitados para cumplir.
Esta comprensión previa de quiénes somos y qué defendemos nos permite ser más selectivos y sabios en nuestras promesas. Así, nuestras palabras no solo serán auténticas, sino que también serán un reflejo de nuestra verdadera esencia. En última instancia, esta frase estoica nos recuerda que la autenticidad y la integridad comienzan desde dentro de uno mismo. Al alinearnos con nuestros valores antes de hacer promesas, nos convertimos en hombres y mujeres de palabra que no solo cumplen sus compromisos, sino que también representan fielmente quiénes son y en qué creen. Un principio estoico importante a la hora de tomar decisiones y no ceder por presión es el principio de decisión consciente. Este principio nos invita a sopesar cuidadosamente nuestras acciones y promesas antes de comprometernos con ellas. En la actualidad, un mundo lleno de presiones externas y distracciones constantes, la toma de decisiones consciente se convierte en un faro de claridad mental en medio de la confusión. Al aplicar este principio al hacer promesas, nos damos cuenta de que cada compromiso que aceptamos debe ser una elección consciente de nuestro interior y valores en lugar de una respuesta automática. La toma de decisiones consciente nos permite evaluar la viabilidad y el impacto de nuestras promesas, no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean. Nos ayuda a considerar si tenemos los recursos y la capacidad para cumplir lo prometido sin comprometer nuestra integridad y valores. Desde una perspectiva estoica y más sabia, la toma de decisiones consciente es un recordatorio de nuestra capacidad para ejercer el control sobre nuestras acciones y compromisos. Esto implica la práctica de la reflexión interna antes de asumir compromisos externos, lo que nos permite actuar desde un lugar de autenticidad y coherencia y no terminar cediendo a promesas por la presión externa. En última instancia, la toma de decisiones consciente nos permite ser arquitectos de nuestras vidas y promesas, en lugar de ser meros espectadores de las circunstancias. Al comprometernos solo con aquello que consideramos importante y viable, podemos cultivar relaciones sólidas y significativas basadas en la confianza y la transparencia. Este principio nos recuerda que nuestras acciones y promesas deben reflejar nuestra verdadera esencia y estar alineadas con nuestros valores más profundos, enriqueciendo así nuestro viaje hacia una vida más auténtica y satisfactoria. En palabras de Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, si alguien te elogia como a un hombre sabio y bueno, no permitas que esto te haga sentir una profunda satisfacción. Y si alguien te critica, no permitas que te sientas herido. Esta frase nos recuerda que la autenticidad y la integridad son más valiosas que la aprobación externa. No cedas a la presión, mantén tu integridad y autenticidad en tus promesas. En última instancia, evitar prometer por presión nos permite ser hombres y mujeres de palabra auténtica y sólida. Así que, practica la autenticidad, toma decisiones conscientes y recuerda que la aprobación externa no debe comprometer tus valores. La quinta trampa que debemos evitar es prometer para agradar. A menudo, nos encontramos diciendo sí a las solicitudes de otros, no porque queramos o podamos cumplir, sino para obtener su aprobación y evitar el rechazo. Y es que la necesidad de agradar a los demás es una inclinación natural. Buscamos la aprobación y la aceptación de nuestro entorno, y a veces, hacer promesas puede parecer el camino más sencillo para lograrlo. Los estoicos nos recuerdan que, si bien la aprobación puede ser agradable, no debemos sacrificar nuestra autenticidad por ella. La verdadera aprobación proviene de ser fiel a nuestros valores y principios. En el estoicismo encontramos una sabia lección. No te sometas a la tiranía de aquellos que ni siquiera están dispuestos a someterse a sí mismos. Esta poderosa frase estoica nos recuerda que no debemos sacrificar nuestra integridad y valores solo para agradar a los demás, especialmente a aquellos que no muestran el mismo compromiso consigo mismos. En la filosofía estoica, reconocemos que el autodominio es un camino hacia la fortaleza y la sabiduría. Aquellos que no están dispuestos a someterse a sí mismos, a controlar sus propios deseos y egos, difícilmente valorarán tus compromisos sinceros. La reflexión aquí es profunda. No solo debemos ser auténticos y honestos en nuestras promesas, sino también ser selectivos en las promesas que hacemos. ¿Es esta promesa una extensión de nuestros valores y virtudes personales, o es solo un intento de agradar a otros? La virtud estoica de la autenticidad
nos invita a comprometernos con convicción y sinceridad, sin sacrificar nuestra integridad, que debemos ser auténticos en nuestras promesas. La promesa motivada por el deseo de agradar a menudo conduce a compromisos insostenibles. Esto no solo puede desgastar nuestras energías, sino que también socava nuestra autenticidad. Las consecuencias son claras. Nos encontramos abrumados y estresados, incapaces de cumplir nuestras promesas, y lo que es peor, dañamos nuestra reputación y la confianza de quienes nos rodean. La presión social es una fuerza poderosa que nos empuja a hacer promesas que quizás no queramos cumplir. Está arraigada en la necesidad de encajar en la sociedad y ser aceptados por quienes nos rodean. Los estoicos, con su enfoque en la autenticidad y la independencia, nos enseñan a resistir esta presión. La filosofía estoica nos recuerda que debemos vivir de acuerdo con nuestros valores y principios en lugar de ceder ante las expectativas externas. Cuando nos comprometemos solo debido a la presión social, estamos permitiendo que factores externos controlen nuestra toma de decisiones. Esto nos aleja de la autenticidad y la autodeterminación que los estoicos tanto valoraban. La presión social a menudo nos lleva a actuar de una manera que no refleja nuestros verdaderos deseos y valores. Esta falta de autenticidad puede crear una brecha entre nuestra vida exterior y nuestra vida interior, causando una profunda insatisfacción. Para aplicar las enseñanzas estoicas, es esencial resistir la presión social y tomar decisiones basadas en nuestra propia sabiduría y valores. Esto no significa rechazar por completo la influencia de otros, sino discernir cuándo ceder y cuándo mantenerse firme en nuestra integridad. La sexta trampa que debemos evitar a toda costa en nuestro camino hacia el arte de tener palabra es el no comunicar nuestras limitaciones. A menudo, por miedo al juicio o a la decepción, guardamos silencio sobre las limitaciones que podrían afectar nuestra capacidad para cumplir una promesa. Los estoicos nos recuerdan la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras interacciones. Mantener nuestras limitaciones en secreto puede conducir a promesas que no podamos cumplir, lo cual, por consecuencia, terminar destruyendo nuestra confianza y debilitando nuestras relaciones. En la siguiente frase, Epicteto lo describe así: la confianza es el primer lazo que se rompe en una relación. Epicteto nos recuerda que la confianza es frágil y una vez que se quiebra, puede ser difícil de restaurar. Al no comunicar nuestras limitaciones, arriesgamos quebrantar esa confianza. Las consecuencias de no comunicar nuestras limitaciones son evidentes en muchas áreas de la vida. En las relaciones personales, puede llevar al distanciamiento y la decepción de las personas que una vez confiaron en nosotros. En el trabajo, puede resultar en incumplimiento de plazos y falta de credibilidad. Los estoicos nos animan a ser valientes y honestos. Al comunicar nuestras limitaciones con sinceridad, mostramos una comprensión profunda de nuestros propios límites y una disposición a ser responsables de nuestras acciones. La comunicación de limitaciones también puede fortalecer nuestras relaciones. Cuando los demás saben qué esperar, pueden ajustar sus expectativas de manera más realista. El estoicismo nos enseña que la virtud no reside en evitar los desafíos, sino en cómo respondemos a ellos. Cuando comunicamos nuestras limitaciones, estamos respondiendo con la sinceridad y la transparencia que los estoicos valoraban. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recordaba que la verdadera libertad reside en la capacidad de actuar de acuerdo con lo que es verdaderamente correcto. Comunicar nuestras limitaciones es el camino hacia esta libertad. Así que para evitar caer en la trampa de no comunicar limitaciones, practica la humildad y la responsabilidad. Tómate un momento antes de hacer una promesa para evaluar tus capacidades y limitaciones. Las palabras del estoicismo te guiarán hacia la autenticidad. Recuerda que comunicar tus limitaciones no es una señal de debilidad, sino de auténtica fortaleza. Con este enfoque, te convertirás en un hombre o una mujer de palabra sólida y confiable. Ahora llegamos al punto número 7, prometer por impulso. Todos hemos experimentado ese momento en el que, emocionados o abrumados por el entusiasmo, hacemos promesas sin pensar en las consecuencias. Un amigo te propone un nuevo proyecto y, emocionado por la idea, prometes participar. Pero ¿qué sucede cuando esa emoción inicial se desvanece? Las promesas impulsivas a menudo llevan a compromisos que no podemos mantener.
La falta de reflexión puede resultar en decepciones, tanto para nosotros como para quienes confían en nuestras palabras. Aquí es donde el estoicismo nos brinda una lección valiosa. Como dijo Séneca, la sabiduría no enseña a no dar un paso en falso, sino a no retroceder cuando se haya dado uno. En otras palabras, una vez que has hecho una promesa impulsiva, es tu deber cumplirla. En nuestro camino hacia el arte de tener palabra desde la perspectiva estoica, es la prudencia en las palabras. Los estoicos entendían que nuestras palabras tienen un gran poder, y elegirlas sabiamente es un acto de virtud y sabiduría, tomando como base la honestidad y la autoconciencia. La prudencia en las palabras comienza con la autoconciencia. Tómate un momento antes de hablar para reflexionar sobre el impacto de tus palabras en las personas que lo escuchan. Puedes preguntarte, ¿son mis palabras honestas y veraces? ¿Contribuyen a la claridad y la comprensión? ¿O pueden llevar a malentendidos? Los estoicos valoraban la claridad en la comunicación. Evita promesas vagas o ambiguas que puedan resultar en malentendidos. En su lugar, elige tus palabras con precisión y autenticidad. La prudencia en las palabras se refleja en prometer solo lo que estás dispuesto y capaz de cumplir. En lugar de prometer grandiosos gestos impulsivos, comprométete a acciones concretas que reflejen tu autenticidad. Los estoicos nos enseñan que la prudencia en las palabras es un acto de virtud. No se trata de limitar nuestra expresión, sino de elevar nuestras promesas a un nivel superior de sinceridad y sabiduría. En este viaje del arte de tener palabra, hemos explorado las trampas que debemos evitar y los principios estoicos que pueden guiarnos hacia la autenticidad y la sabiduría en nuestras promesas. Así que, te invito a reflexionar sobre tu propia palabra y compromiso. ¿Cómo puedes aplicar estos principios estoicos en tu vida diaria? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios, porque la sabiduría crece cuando compartimos nuestro conocimiento. Y si llegaste hasta el final, comenta estoico. Así sabré que llegaste hasta el final. Si este video te ha inspirado y deseas continuar explorando la filosofía estoica y temas relacionados, no dudes en suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Juntos podemos seguir nuestro viaje hacia una vida más auténtica y sabia.